Cuando Jorge Semprún es rescatado del campo de concentración en el que estaba, los soldados que lo rescatan le solicitan ayuda para buscar sobrevivientes. Él dudaba de que fueran a verlos, pero de todas maneras obedece. Cuando ingresan de nuevo, entre la pila de cadáveres, escuchan algo. Menos Dios, fonemas, para tus oídos, fonemas, fonemas, letras para tus oídos. Fragmento de La escritura o la vida de Jorge Semprún. ¿Has oído? No se trataba de una pregunta en realidad. Era imposible no oír. Oía aquella voz inhumana, aquel sollozo canturreado, aquel estertor curiosamente acompasado, aquella rapsodia del más allá. Me giré hacia el exterior. El aire tibio de abril, el cielo azul. Aspiré una bocanada de primavera. ¿Qué es? La muerte, repliqué. ¿Quién si no? Albert hizo un gesto irritado. Era la muerte la que canturreaba, sin duda, en alguna parte en medio de los cadáveres amontonados. La vida de la muerte, en suma, que se hacía oír. La agonía de la muerte, su presencia radiante y fúnebremente locuaz. Pero ¿para qué seguir insistiendo ante tamaña evidencia? El gesto de Albert parecía querer decir esto. ¿Para qué? Callé. Hacía 3 días que el horno crematorio había dejado de funcionar. Cuando el Comité Internacional del Campo y la Administración Militar norteamericana pusieron de nuevo en marcha los servicios esenciales del Buchenwald con el fin de alimentar, cuidar, vestir y reagrupar a las pocas decenas de miles, supongo, de supervivientes, a nadie se le ocurrió volver a hacer funcionar el crematorio. Era algo impensable, desde luego. El humo del crematorio tenía que desaparecer para siempre jamás, ni hablar de que se lo viera otra vez flotando por el paisaje. Pero aunque uno ya no partiera en humo, no por eso la muerte había dejado de seguir trabajando. El fin del crematorio no significaba el fin de la muerte. Esta, sencillamente, había dejado de sobrevolarnos, espesa o ligera, según el día. Había dejado de ser humo, a veces un humo casi inmaterial, una ceniza gris prácticamente impalpable sobre el paisaje. La muerte volvía a ser carnal, se encarnaba de nuevo en las decenas de cuerpos descarnados, atormentados, que seguían constituyendo una cosecha cotidiana. Para evitar el riesgo de epidemia, las autoridades militares norteamericanas habían decidido proceder al reagrupamiento de los cadáveres, a su identificación y a su sepultura en las fosas comunes. Precisamente con el fin de poder llevar a cabo esta operación, aquel día andábamos, Albert y yo, haciendo una última gira de inspección en el campo pequeño, con la esperanza de encontrar todavía a algún superviviente, demasiado débil para haberse unido por sí mismo a la vida colectiva reiniciada desde la liberación de Buchenwald. Albert se puso lívido. Aguzó el oído, agarrándome del brazo con tanta fuerza que me hizo daño, frenético de repente. Yiddish. Habla Yiddish. Así pues, la muerte hablaba Yiddish. Albert estaba mejor situado que yo para oírlo, deducirlo, mejor dicho, a partir de las sonoridades guturales, para mí carentes de significado, de aquella melopea fantasmal. A fin de cuentas, que la muerte hablara Yiddish no tenía nada de sorprendente. Era una lengua que forzosamente había tenido que aprender esos últimos años, en el supuesto de que no la conociera desde siempre. Pero Albert me ha tomado el brazo y me aprieta con fuerza. Me arrastra de nuevo al interior del barracón. Damos unos pasos por el pasillo central. Nos detenemos, aguzamos el oído, tratando de localizar el lugar de donde procede la voz. Albert respira entrecortadamente. Es la oración de los muertos. Me encojo de hombros, pues claro que es un canto fúnebre.
Nadie espera que la muerte vaya a machacarnos con canciones divertidas, tampoco con palabras de amor. Nos dejamos guiar por aquella oración de los muertos. A veces tenemos que esperar, inmóviles, conteniendo la respiración. La muerte ha callado. Ya no hay modo de orientarse hacia la fuente de aquella salmodia, pero siempre vuelve a empezar, inagotable, la voz de la muerte, inmortal. De repente, al girar a tientas en un breve pasadizo lateral, tengo la impresión de que estamos muy cerca del objetivo. La voz, desgarrada, ronca, susurrada, está muy próxima ahora. Albert se precipita hacia el camastro de donde sale el estertor canturreado. 2 minutos más tarde, hemos extraído de un montón de cadáveres al agonizante, por boca del cual la muerte nos recita su canción. Su oración, mejor dicho. Lo transportamos hasta la puerta del barracón, al sol de abril. Lo estiramos sobre un montón de harapos que ha reunido Albert. El hombre mantiene los ojos cerrados, pero no ha dejado de cantar, con voz ronca, apenas perceptible. Jamás había visto una figura humana que se pareciera tanto a la del crucificado, no a la de un Cristo románico, severa pero serena, sino a la figura atormentada de los Cristos góticos españoles. Por supuesto, el Cristo en la cruz no suele canturrear la oración de los muertos judíos. Se trata de un detalle. Espérame aquí. Voy corriendo al Ravier en busca de la camilla. Da unos pasos, regresa hacia mí. Te ocupas de él, ¿vale? Me parece tan idiota, tan desplazado incluso, que reacciono con violencia. ¿Y qué quieres que haga? ¿Le doy una conversación? ¿Le canto una canción yo también? ¿La paloma, quizás? Pero Albert no pierde la compostura. Te quedas a su lado, nada más. Y sale a la carrera hacia la enfermería del campo. Me vuelvo hacia el yacente, con los ojos cerrados. Sigue canturreando, pero su voz se va agotando, me parece. Ese cuento de la paloma se me ha ocurrido así, de improviso. Pero me recuerda algo de lo que no me acuerdo. Me recuerda que debería acordarme de algo, por lo menos. Que podría recordar, buscando un poco. La paloma, el principio de la canción me vuelve a la memoria. Por extraño que parezca, ese principio me vuelve en alemán. Kommt eine weiße Taube zu dir geflogen. Murmullo el principio de La paloma en alemán. Ahora ya sé de qué historia podría acordarme. Puestos a ello, me acuerdo de verdad, deliberadamente. El alemán era joven, era alto, era rubio. Era absolutamente conforme a la idea de un alemán ideal, a fin de cuentas. Hacía 1 año y medio de eso, fue en 1943. Era otoño en la comarca de Semur-Annexois. En un recodo del río había una especie de presa natural que retenía el agua. La superficie en aquel lugar estaba prácticamente inmóvil, un espejo líquido bajo el sol otoñal. La sombra de los árboles se movía sobre ese espejo de estaño translúcido. El alemán apareció en la parte alta de la orilla, en motocicleta. El motor de la máquina ronroneaba suavemente. Enfiló por el sendero que bajaba hacia el estanque. Julien y yo le estábamos esperando. A decir verdad, no estábamos esperando a ese alemán en concreto, a ese muchacho rubio de ojos azules. Cuidado, estoy fabulando. No pude ver el color de sus ojos en aquel momento. Solo más tarde, cuando ya estaba muerto. Pero tenía todo el aspecto de tener ojos azules. Estábamos esperando a un alemán cualquiera. A alemanes, los que fueran. Sabíamos que los soldados de la Wehrmacht habían adquirido la costumbre de acudir en grupo, hacia última hora de la tarde, a refrescarse en aquel lugar. Julien y yo estábamos allí para estudiar el terreno, para ver si sería posible montar una emboscada con la ayuda de los maquis de la comarca. Pero aquel alemán parecía estar solo. No había aparecido ninguna motocicleta más, ningún vehículo más tras él por el camino que coronaba la presa. Hay que decir que tampoco era la hora habitual. Era hacia media mañana. Siguió hasta el borde del agua, se apeó de la máquina a la que aseguró en su caballete. En pie, respirando la dulzura de la Francia profunda, se desabrochó el cuello de la guerrera.
Estaba relajado, ostensiblemente, pero se mantenía en guardia, la metralleta cruzada sobre el pecho, colgando de la correa que tenía pasada alrededor del cuello. Julián y yo nos miramos. Habíamos tenido la misma ocurrencia. El alemán estaba solo. Teníamos nuestras Smith & Wesson. La distancia que nos separaba de él era la correcta. Lo teníamos perfectamente al alcance de nuestras armas. Se podía recuperar una moto, una metralleta. Estábamos a cubierto del acecho. Era un blanco perfecto. Así pues, tuvimos, Julián y yo, la misma ocurrencia. Pero de repente, el joven soldado alemán levantó la vista hacia el cielo y se puso a cantar. Tuve un sobresalto. Estuve a punto de hacer ruido al golpear el cañón de la Smith & Wesson contra la roca que nos cobijaba. Julián me fulminó con la mirada. Tal vez esa canción no le recordara nada. Tal vez ni siquiera sabía que era La Paloma. Aunque lo supiera, tal vez La Paloma no le recordara nada. La infancia, las criadas que cantan en los lavaderos, las músicas de los kioscos de música, en los parques sombreados de los lugares de veraneo. La Paloma, ¿cómo no iba a sobresaltarme escuchando esa canción? El alemán seguía cantando con su hermosa voz rubia. Mi mano se puso a temblar. Ahora me resultaba imposible dispararle. Como si el hecho de cantar aquella melodía de mi infancia, aquel estribillo lleno de nostalgia, hiciera que se volviera súbitamente inocente. No personalmente inocente, tal vez lo fuera de todos modos, aunque jamás hubiera cantado La Paloma. Tal vez aquel joven soldado no tuviera nada que reprocharse, nada salvo el haber nacido alemán en la época de Adolf Hitler. Como si se hubiera vuelto inocente de repente, de una forma totalmente distinta. Inocente no solo de haber nacido alemán, bajo Hitler, sino también de formar parte de un ejército de ocupación, de encarnar involuntariamente la fuerza brutal del fascismo. Vuelto esencialmente inocente, pues, en la plenitud de su existencia, porque cantaba La Paloma. Era absurdo, lo sabía perfectamente, pero era incapaz de disparar a ese joven alemán que cantaba La Paloma a rostro descubierto en la candidez de una mañana de otoño, en lo más profundo de la dulzura profunda de un paisaje de Francia. Bajé el cañón alargado de mi Smith & Wesson, pintado con un minio antioxidante de color rojo vivo. Julián, que ha visto mi gesto, dobla el brazo él también. Me observa con cara de preocupación, preguntándose sin duda qué me está pasando. Me está pasando La Paloma, eso es todo. La infancia española que me golpea en pleno rostro. Pero el joven soldado se ha vuelto de espaldas. Se dirige a pasos cortos hacia su motocicleta, inmóvil en el caballete. Entonces empuño el arma con ambas manos. Apunto a la espalda del alemán. Aprieto el gatillo de la Smith & Wesson. Oigo a mi lado las detonaciones del revólver de Julián, que ha disparado varias veces. Él también. El soldado alemán pega un salto hacia adelante, como si le hubieran dado un brutal empujón en la espalda. Pero es que ha recibido, efectivamente, un empujón en la espalda, el impacto brutal de los proyectiles. Cae cuán largo es. Me desmorono hundiendo el rostro en la hierba fresca, pegando rabiosos puñetazos sobre la roca plana que nos protegía. ¡Mierda, mierda, mierda! Grito cada vez más fuerte. Julián pierde el control, me sacude, grita que no es el momento de tener un ataque de nervios. Hay que largarse, agarrar la moto, la metralleta del alemán y largarse. Y tiene razón, es lo único que puede hacerse. Nos incorporamos, cruzamos el río a la carrera por unas rocas que forman una especie de presa natural. Julián agarra la metralleta del muerto tras haberle dado la vuelta al cuerpo. Y es cierto que tiene los ojos azules, desorbitados por la sorpresa. Huimos veloces en la motocicleta que arranca a la primera como un reloj. Pero es una historia que ya he contado. No la de superviviente judío que encontramos Albert y yo, porque canturreaba en yiddish la oración de los muertos. Esta historia la cuento por primera vez. Forma parte de las historias que todavía no he contado. Necesitaría varias vidas para poder contar toda esa muerte. Contar esa muerte hasta el final. Tarea infinita. La historia del alemán es la que ya he contado. La del joven soldado alemán que Julián y yo liquidamos en las inmediaciones de ese Murat-Nexois. No recuerdo el nombre del río. Tal vez nunca lo supe.
Recuerdo la suavidad de septiembre, la suavidad del paisaje, tan en sintonía con las apacibles alegrías, con el horizonte del trabajo del hombre. He contado esta historia del soldado alemán en una novela breve que se llama El desvanecimiento. Es un libro que casi no tuvo lectores. Sin duda por esa razón me he permitido contar de nuevo la historia del joven alemán que cantaba la paloma. Pero no solo por eso, también para rectificar la primera versión de esta historia, que no era del todo verídica. Es decir, todo es verdad en esa historia, incluso su primera versión, la del desvanecimiento. El río es verdad. Saint-Mihiel-en-Auxois no es una ciudad que me haya inventado yo. El alemán cantó en efecto la paloma y en efecto lo matamos. Pero yo estaba con Julien durante el episodio del soldado alemán y no con Hans. En El desvanecimiento hablé de Hans. Puse a ese personaje de ficción en el lugar de un personaje real. Julien es un personaje real, un joven de Borgoña que siempre decía los patriotas para hablar de los resistentes. Esta supervivencia del lenguaje jacobino me encantaba. Julien era mi compañero de rondas en el maquis de la comarca, donde repartíamos las armas que nos habían lanzado en paracaídas por cuenta de Gendarmerie Action, la red de Henry Frager para la cual yo trabajaba. Julien conducía los coches Citroën y las motocicletas a toda velocidad por las carreteras de los departamentos de Yonne y de Côte-d'Or, y compartir con él la emoción de las carreras nocturnas era una maravilla. Con Julien les tomábamos el pelo a las patrullas de la Feld, pero Julien cayó en una trampa. Se defendió como un demonio. Su última bala de la Smith & Wesson fue para sí mismo. Se le disparó en la cabeza. Hans Freiberg, por el contrario, es un personaje de ficción. Había inventado a Hans Freiberg, al que Miguel y yo llamábamos Hans von Freiberg zu Freiberg, en El largo viaje, en recuerdo de Ondine, para tener un amigo judío. Lo había tenido en mi vida en aquella época, también quería tenerlo en esta novela. De todos modos, las razones de esta invención de Hans, mi amigo judío de ficción, que encarnaba a mis amigos judíos reales, están sugeridas en El desvanecimiento. Habríamos inventado a Hans, está escrito, como la imagen de nosotros mismos, la más pura, la más cercana a nuestros sueños. Habría sido alemán porque éramos internacionalistas. En cada soldado alemán liquidado en una emboscada no apuntábamos al extranjero, sino a la esencia más mortífera y más llamativa de nuestras propias burguesías, es decir, a unas relaciones sociales que tratábamos de cambiar nosotros mismos. Habría sido judío porque queríamos aniquilar cualquier opresión, y el judío era, incluso pasivo, incluso resignado, la figura intolerable del oprimido. Ese es el motivo por el que inventé a Hans, por el que lo coloqué a mi lado el día de aquel soldado alemán que cantaba la paloma. Aunque quien en realidad estaba a mi lado era Julien. Julien era natural de Borgoña y decía los patriotas para hablar de los resistentes. Se pegó un tiro en la cabeza para que no lo agarrara la Feldinkarnerie. Esa es la verdad restablecida, la verdad total de este relato, que ya era verídico. Si te gustó este podcast, podés escuchar más en iVoox y en iTunes. También podés seguirnos en Facebook y en Twitter. Soy Juan Manuel Strothman. Soy Pablo Ríos. Y esto es Fonemas, letras para tus oídos.